hace un par de semanas atrás, creo que un mes aproximadamente, un poquito más, nos estuvo contando sobre las nuevas tecnologías y lo que necesitamos saber nosotros acerca de radiofrecuencias como una introducción, y ahora vamos a entrar un poquito más a fondo en el tema. Así que, Juan David, bienvenido. Amigos, gracias nuevamente por la invitación. Quiero darles las gracias por abrir estos espacios para que sigamos mirando todas estas capacitaciones, para que podamos, digamos, lo que entre todos ayudarnos y es un tema muy, o es un momento, perdón, muy importante para que nosotros compartamos conocimiento, para que nos ayudemos unos a otros, para que, digamos, lo que nos apoyemos, nos demos como fuerzas, porque ya en cualquier momento, con la ayuda de Dios, vamos a salir de esto y vamos otra vez a volver con normalidad. Pero mientras tanto, apoyémonos, brindemos conocimiento. Si alguien es mucho más fuerte en algunas cosas, no sé, algo de mezcla, algo que tiene que ver mismo así con temas de RF, de luces, temas de monitoreo, temas de lo que sea. Ayudémonos, compartamos conocimiento y así vamos a crecer todos juntos y más en las iglesias, que una de mis preocupaciones antes de arrancar es que precisamente nosotros formemos una red de personas que nos conozcamos, porque muchas veces dentro de las iglesias, y no está mal, eh, siempre escogemos algunas personas, y sobre todo al comienzo, que no conocen mucho del tema, pero que están dispuestas a irse preparando, porque eso se les digo, tienen que prepararse, pues para que se vean los resultados y para que cada día más en nuestras congregaciones pues tengamos cultos cada día más profesionales. No se trata de, como yo siempre lo digo, mostrar un show o algo, no hacemos un show, realmente hacemos algo para Dios, pero que realmente sea profesional. Pues si nosotros afuera vemos cómo ellos hacen cosas profesionales y no son cosas hechas y elaboradas precisamente para Dios, pues nosotros sí lo vamos a hacer con ese propósito, sin que algunas personas de pronto digan como, no, pero es que eso es un show. No es un show, pero pues sí, obviamente llevamos equipos muy profesionales que hay que conocer y cada día hay que irnos preparando más para llevar nuestros servicios a otro nivel y a esa excelencia que nosotros queremos. Entonces, los animo a eso, antes de empezar, los animo a que cada día se preparen más, así ustedes hayan empezado desde ceros, conozco personas que ya van a otro nivel, gracias a Dios en estas carreras de audio y creo que el día de hoy ya no se necesita hacer toda una carrera, no les estoy diciendo que no estudien, sino que conozco personas que nunca pisaron una universidad y son, pero de lo más conocido a nivel mundial de cualquier tema, no sé, mezcla, monitores, sala, ¿sí? Pero siempre hay que estudiar, o sea, hay que no solamente la práctica, sino también saber por qué suceden las cosas. Entonces los animo a eso, bueno, no los aburro ya más con esa charla. Eh, Voy a hacer una breve explicación de temas anteriores que nosotros habíamos visto, solamente como para dar una unidad. No me voy a devolver hasta el principio. Les recomiendo que vean los primeros capítulos o la primera sesión que nosotros vimos, en donde hablamos de temas de cómo es el tema de las modulaciones AM, modulaciones FM, modulaciones de fase, cómo realmente operan los sistemas inalámbricos, cómo funcionan los sistemas inalámbricos, y por qué esos conceptos que nosotros vemos, sobre todo de modulación, de las antenas, qué es el electromagnetismo, cómo se compone, cómo se transmite, ¿sí? Todo eso yo se lo recomiendo que lo vean porque es parte fundamental y la base a la hora de hacer una coordinación de frecuencias. Si queremos una coordinación de frecuencias efectivas, cosas mínimas debemos saber como las diferencias entre un sistema análogo, un sistema digital, porque un sistema digital es mucho más eficiente dentro del espectro. Y ahí viene, ya empieza, y yo ya voy a empezar hoy a hablar términos técnicos que vuelvo y digo, espero que ya los entiendan, que los hablamos anteriormente. Como eso mismo, ¿no? Que es el espectro electromagnético, para qué sirve el espectro electromagnético, ¿sí? ¿Dónde operamos nosotros? ¿Con qué otros operadores compartimos? Listos. Pero sí me voy a volver un pedazo nada más, como para hacer un repaso, como para abordarlo rápido y seguir con otro tema que es un poco más complejo a la hora de hacer coordinación de frecuencias. Habíamos hablado del tema de antenas. ¿Por qué vuelvo a hacer una introducción rápida de las antenas? Porque el tema que viene hoy y que yo voy a tocar al final de la clase tiene que ver con un punto que es muy importante
a la hora de realizar esta coordinación de frecuencias que tiene que ver con el tema de las intermodulaciones. O sea, como nosotros ubiquemos nuestras antenas, como nosotros hagamos la ubicación de nuestros sistemas inalámbricos, ya sean las antenas de los receptores o las mismas antenas de los transmisores, ya sean in-ears, ya sean micrófonos, pues esto realmente va a afectar mucho, y no solamente eso, perdón, y hasta intercoms va a afectar mucho el resultado de esa coordinación de frecuencias que nosotros estamos realizando. ¿Listos? Entonces, cuando hablamos de colocación de antenas, les voy a hacer algunos recorderis. Lo primero es, las antenas del receptor, lo que yo les recomiendo es que siempre estén abiertas 45 grados. ¿Por qué 45 grados? Porque hay un fenómeno que se llama pérdida por polarización. ¿Qué es la pérdida por polarización? En el momento en el que yo cambio de posicionamiento el transmisor según el posicionamiento de las antenas del receptor, voy a tener o una sumatoria o voy a tener una pérdida. Más que una sumatoria, realmente voy a tener una pérdida, ¿sí? Ya que si los coloco los dos en la misma posición, no es que haya sumatoria, es que se van a comunicar perfectamente. Pero si yo oriento mi micrófono, ya sea, por ejemplo, lo paso de manera vertical a manera horizontal, igual las antenas de receptor las dejo quietas, no las cambio, solamente el transmisor, juego con esa posición, una persona que ya no canta vertical, sino con el micrófono horizontal, pues inmediatamente se va a presentar esta pérdida por polarización. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener lo mejor de ambos mundos? Abrir las antenas a 45 grados en nuestras iglesias, de tal manera que si tenemos un pastor que en algún momento canta con el micrófono completamente vertical, o uno que canta de manera vertical, no tenemos esa pérdida tan brusca, sino que las antenas del receptor casi que están teniendo lo mejor de ambos mundos. Acuérdense que dentro del RF, y cuando hablamos de la transmisión, tenemos que lo que son radiofrecuencias tienen dos componentes, una componente eléctrica y una componente magnética. Por eso es que se da esta pérdida como tal. Y eso lo ven ustedes en esta gráfica donde la componente eléctrica es lo que está en verde o esa onda que está en verde y la componente magnética es la onda que está en gris como tal. ¿Listos? Acuérdense, si tienen por favor alguna pregunta, pueden levantar la mano, abrir su micrófono, me hacen la pregunta nuevamente y yo la puedo contestar sin ningún problema o Kate puede ir gestionando todo el tema de las preguntas. Ahora, viene algo muy importante que la gente me pregunta y es, Juan, ¿qué pasa cuando yo dejo, que pasa mucho en las iglesias, qué pasa cuando yo dejo las antenas de mis receptores juntas? Acuérdense que cuando hablamos de electromagnetismo y sobre todo cuando hablamos de antenas, yo les hacía una comparación y es un micrófono inalámbrico a la hora de transmitir, como su antena es un omnidireccional, es muy parecido a yo tener, por ejemplo, vamos a suponer, un subbajo dentro de nuestra iglesia. Si yo coloco uno solo, si yo coloco un sub en la iglesia, el comportamiento de este sub va a ser omnidireccional. Para los que no sabían en el sonido, los subbajos, estos sistemas que reproducen frecuencias bajas, uno solo a la hora de sonar, a la hora de, no sé, vamos a poner un beat, tum, 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 esto abre de manera omnidireccional, como si fuera una bomba atómica, esto hace así, ¡pah!, de manera omnidireccional. Ahora, sucede lo siguiente, si yo tomo otro subbajo y lo coloco cerca, pero no realmente con el distanciamiento que debe haber, porque eso tiene un distanciamiento, porque hay unas leyes físicas y hay un distanciamiento físico, pero también un distanciamiento electrónico, no quiero confundirlos, eso tiene que ver con temas de alineamiento de sistemas, en donde yo aplico un delay al sistema para tener este alineamiento, pues yo lo que estoy haciendo es que tenga sumatorias hacia adelante y cancelaciones hacia atrás. O sea, yo tengo una sumatoria de frecuencias bajas hacia donde van a estar todos los feligreses y tengo un cancelamiento hacia donde va a estar mi equipo de alabanza para que estas frecuencias bajas no se filtren y no se metan en los micrófonos y no sea incómodo para quienes están ahí. Pero sí va a ser normal y natural y cómodo para los que están abajo y para lo que es el público en general. Ahora, si yo no respeto estas leyes, pierdo la omnidireccionalidad y perdón, pierdo esa direccionalidad que yo quiero tener y uniformidad, llamémoslo así, porque voy a tener cancelaciones hacia unos lados y sumatorias hacia otros. Se genera un fenómeno, si quieren después ustedes lo investigan, que se llama filtro de Peine, que es
sumatorias, se habla de cancelaciones. Entonces, ¿por qué les estoy haciendo esta analogía de los subbajos con las antenas? Porque una antena sola es omnidireccional, pero si en algún momento a mí me da por dejar todos mis receptores con todas las antenas juntas, lo que voy a hacer es que si no respeto los espacios mínimos y no hago los cálculos que ya otros ingenieros han realizado, pues yo voy a tener sumatorias hacia unas partes de la iglesia y hacia, por ejemplo, mi grupo de alabanza, y voy a tener unas pérdidas hacia un lado y unas sumatorias. Es tan sencillo como que el bajista de la alabanza me puede decir: Juan, a mí el RF ni me molesta, está perfecto, pero puedo tener alguno de los otros músicos, sea el guitarrista o sea el cantante, diciendo: Juan, tengo un ruido, tengo un... y en algún momento se me está cortando. ¿Por qué? Porque precisamente hacia el lado donde está ese músico hay una cancelación de RF como tal, pero hacia donde está el bajista hay una sumatoria. Y eso no solamente se traduce a no dejar las antenas juntas, es también no dejar la antena sola al lado de una estructura metálica en paralelo, porque nuevamente empieza a hacer juego con esta estructura y se pierde esa omnidireccionalidad y el funcionamiento adecuado de la antena. Esto es tan importante, muchachos, que lo tienen que empezar a aplicar en cada una de sus congregaciones, o mismo así, bueno, toda la gente que también está aquí dentro de la iglesia de Catey, tienen que entenderlo, tienen que saber que esto tiene que ser llevado a otro nivel, en donde utilicemos nosotros distribuidores, donde nosotros utilicemos combinadores. Y el día de hoy también vamos a estar tocando ese punto de cómo se utilizan realmente los distribuidores, cómo se hacen varios niveles de distribución a la hora de hacer frecuencias, cómo se hace una correcta distribución de antenas, porque el día de mañana ustedes pueden decir: es que el pastor o mi iglesia tenemos una costumbre en determinados eventos que necesitamos una ubicación de antenas para este recinto, pero también para una sala o una área X, ¿sí? Donde queremos tener un evento especial donde hayan, no sé, dos grupos de alabanza o el pastor en un lado y el grupo en otro, ¿sí? Y necesitamos coberturas completamente diferentes. Entonces, grábense eso en la cabeza de que los sistemas no, los receptores, estamos hablando primero de los receptores. Al final de esta charla vamos a estar hablando del fenómeno que pasa, pero con los transmisores. Pero por ahora con los receptores es: no dejen las antenas juntas, más bien, como dice el dicho, menos es más. Quiten las antenas de los receptores, envíen esto a un distribuidor de antenas y al distribuidor de antenas le conectan un par de antenas y con eso yo puedo conectar toda la cadena de sistemas que yo tengo. ¿Listo? Entonces, esto está mal y esto también está mal. Ahora, yo les explicaba la otra vez que al igual que el audio clipea, el RF también clipea. Así que si ustedes dejan sus transmisores cerca de sus antenas, se va a generar un fenómeno en el que va a haber un overload de RF. Para esto debemos respetar mínimas distancias, en donde la idea no es dejar las antenas de transmisión cerca de las antenas de recepción. O sea, el micrófono no debe estar tan cerca de su antena de recepción. Esto con el fin de evitar el fenómeno. ¿Qué puede pasar si llegáramos a tener una saturación de audio? Que en algún momento pueden haber algunos artefactos, ruidos o cosas que no queremos, y también obviamente ver una gráfica de RF, porque van a haber otros fenómenos que realmente pues no lo vamos a querer experimentar. Ah, la idea es respetar estos espacios. Y algunos dirán: Juan, pero yo te puedo hacer una pregunta. Lo que pasa es que mis sistemas inalámbricos en mi iglesia no son tan sofisticados y yo no puedo modificar, por ejemplo, la potencia de transmisión, porque si el sistema que tienen se deja modificar la potencia de transmisión, eso es un menú muy simple, no tiene ciencia, es tomar el transmisor, sea un bodypack o sea de mano, entrar a su menú y en algún momento va a decir TX Power o algo similar. Busquen, a veces son palabras muy relacionadas, pero es potencia de transmisión, de tal manera que ustedes lo puedan poner. Si saben que es un área muy pequeña, pues lo ponen en la potencia de transmisión más baja, porque ustedes saben que van a quedar al lado de las antenas. Entonces, entramos ya ahora sí en un juego un poco más serio a la hora de hacer coordinación de frecuencias, y es: ¿qué hago yo con la potencia de transmisión para no generar un overload? No solamente la distancia entre la antena de recepción y transmisión, ¿sí? Sino que si yo sé que estoy en un cuarto muy pequeño, pues no necesito transmitir con la más alta potencia,
porque no es necesario. Realmente la potencia de transmisión fue hecha, para los que no saben, para abarcar distancias mucho más largas. Ahora, si yo tengo un púlpito muy grande o yo tengo un lugar que realmente vamos a abarcar muchísima distancia porque el pastor de pronto quiere bajar, hablarle un poco más de cerca a las personas, tener un momento de administración, acercarse a orar por alguien, ok, dejamos solamente el micrófono de él en una potencia alta, pero si los demás de la alabanza van a estar quietos, pues realmente no hay necesidad de colocar esa potencia de transmisión tan alta, sino que realmente la dejamos en una potencia normal. Generalmente la mayoría de transmisores tienen tres tipos de potencia, una baja, una media, una alta. Algunos tienen baja y alta, pero sencillamente intenten colocarlo en una potencia que ustedes crean que es la razonable para el sitio. No hay una ley, es también las mediciones que ustedes hagan. ¿Listos? Ahora, las antenas que ustedes están colocando dentro de la iglesia puede también, ¿sí?, que no necesiten a veces, porque son iglesias mucho más pequeñas, de pronto que tengan este tipo de antenas de paleta o lo que nosotros llamamos antena de aleta de tiburón, pues porque realmente esto también es para tener una mayor ganancia y tener una mayor lejanía con respecto a lo de las antenas. Y bueno, otro fenómeno que ya ahorita lo voy a explicar. Entonces, a veces no lo necesitan. Igual pueden llegar al distribuidor y el distribuidor, en vez de conectarle una antena de paleta de tiburón, pues lo que hacen es conectarle las antenas de media onda común y corriente que ustedes tienen. Esto, nuevamente, no es una ley. Son mediciones que ustedes hacen, son lecturas que ustedes hacen del lugar y que ya se lo dejo a criterio de ustedes bajo los conceptos que yo les estoy dando. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Si ya no estamos transmitiendo en nuestras iglesias, porque en este momento, por temas de la pandemia, pasamos a transmitir en la casa del pastor o en determinadas casas y tuvimos la opción de llevar algunos sistemas inalámbricos para mejorar nuestro audio en lo que estamos haciendo. No hay necesidad dentro de mi casa. Yo, por ejemplo, en este cuarto de 2x2 no colocaría un sistema en la más alta potencia porque no es necesario y porque aunque yo no tenga el super sistema para hacer RF, igual sea un solo sistema, yo estoy haciendo mi labor de RF aquí en mi cuarto para yo poder hacer una buena transmisión para mi iglesia, ubicándolo en una frecuencia adecuada y seteándolo con una potencia adecuada para que no se vayan a presentar problemas a la hora de una transmisión como tal. ¿Listos? Ahora, hay que tener también una separación mínima entre antenas de recepción. Claro que debe haber. ¿Cuánto debe ser esa separación? Por lo menos una longitud de onda o un cuarto de la longitud de onda. En español, para que no se compliquen, el largo de la antena. Si yo sé que esta antena mide, y yo, o sea, yo la puedo medir de largo, no sé, 13 centímetros, pues la separación mínima entre antena y antena deben ser 13 centímetros, 15 centímetros. Si las separan más, no va a haber ningún problema. Si quieren separarlo más, lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. Hay otra regla también dentro del RF. Debe haber una separación entre la antena de los in-ear y las antenas de recepción de los micrófonos. ¿Cuánto? De 2 a 3 metros. Juan, pero es que eso va a requerir mucho si yo lo miro en un plano horizontal. Bueno, pues no lo miremos en un plano horizontal, sino que miremoslo como una triangulación, como está en este momento. Hay varias iglesias donde yo les digo, miren, coloquen una antena de micrófonos, otra antena de micrófonos y formen una triangulación donde la antena de NIAR va adelante, tal cual como está la foto, de tal manera que la antena de NIAR bota RF sin ningún problema, porque ella está botando RF a una alta potencia y las antenas de recepción no van a tener ningún tipo de captura de esta señal. ¿Cuál es el fenómeno acá? Como yo les dije, ya vamos a empezar a entrar en temas un poquito más profundos en el tema de la coordinación de frecuencias. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Cuando yo hago la coordinación de frecuencias vamos a hablar del grupo de alabanza, vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo, vengan, ¿qué les digo yo? Vamos a suponer que tenemos a Israel Houghton, fue a la iglesia de Catey, lo llevaron allá y fue a cantar, y ustedes le colocaron la guitarra a Israel. La cuestión es que la guitarra de él va a ir con el body pack de la guitarra y con el body pack de linear. Y generalmente intentamos que haya una separación, pero hay veces que se nos pasa esa separación. Lo que hacemos es dejar body pack de linear muy cerca al body pack de la guitarra
y se produce un fenómeno en el cual el transmisor como tal de lo que es la guitarra de él va a empezar a generar un tipo de interferencia en el sistema de linear y va a intentar casi que no le llegue nada de señal, y en ese caso a él como músico de Israel empezaría a cortar, empezaría a escuchar eso dentro de la guitarra, como que se le está cortando el audio todo el tiempo. Pero el fenómeno es aún todavía más brusco cuando las frecuencias que yo seteé en estos equipos también, no solamente la cercanía física, sino la cercanía de las frecuencias como tal. Entonces, para eso también se aplica, en su momento, ya nos tocaría ver otra sesión después, en el Workbench, cómo yo hago una separación para decirle al software, mire, yo quiero que las frecuencias de los micrófonos queden en esta área y las frecuencias de los in-ear queden en esta área y no me queden cruzados, porque muchas veces a la hora de hacer una coordinación de frecuencias nos queda frecuencia micrófono, frecuencia in-ear, frecuencia micrófono, 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 in-ear, 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 micrófono, in-ear, y empiezan a quedar todas cruzadas. Para eso también hay una técnica y yo lo puedo llegar a separar. Entonces, ojo, voy como a atar cabos en esto que acabo de enseñar, respeten la separación de la antena de transmisión con las dos antenas de recepción. Esa es una. Segundo, respeten la separación, si llega a haber un músico que maneja guitarra inalámbrica, de lo que es el body pack de su unidad y lo que es el body pack de su guitarra. ¿Listos? Y tercero, en su coordinación de frecuencias, intenten dar un orden a lo que tiene que ver con la coordinación de frecuencias a la hora de aplicar algunos conceptos que igual también se pueden encontrar en internet y los pueden averiguar, y se llaman hacer listas de inclusión, y esto lo hacen dentro del Workbench. No es difícil, no tiene ciencia, y yo lo que hago es separar frecuencias de INIA y frecuencias de micrófonos, igual cuando se puede, ¿no? Porque si el RF está muy difícil, muy complicado, pues de pronto nos va a tocar hacer esa mezcla y más bien jugar con los dos primeros conceptos que yo les acabo de enseñar para que no se presente este fenómeno. Sobre todo que el más importante es esas dos separaciones que yo les dije anteriormente. Bodypack y bodypack de guitarra, bodypack de guitarra, bodypack de linear separado, ya sea por el cuerpo o por lo que llamamos el straple de la guitarra, o sea, poderlo separar bastante, o en este caso, también separar la antena de transmisión con las antenas de recepción. Ahora, yo siempre he dado un concepto dentro del RF que, aunque a la gente le suene muy bobo y demás, es las antenas siempre van por encima de la audiencia. Y algunos dirán, pues sí, Juan, yo ya sé eso, pero no lo cumplen. Yo voy a muchas iglesias cuando las visito y yo veo que las antenas están puestas en algunos pedestales de micrófono, que no está mal, pero que al fin y al cabo terminan siendo un obstáculo dentro de lo que se está haciendo en la tarima como tal. Porque hay personas que entran, que salen, las personas del diezmo, el pastor, la pastora, esto, lo otro, mucho movimiento, que si hay una base por ahí, o la pueden hacer caer, la pueden tumbar, pueden quebrar la antena, pero se producen otras cosas también. Vamos a poner un ejemplo, y pasa mucho, vea, en esto sí las iglesias cristianas somos un poco más organizadas, pero pasa también en muchos shows, y yo creo que Kate, que también ha estado conmigo trabajando, uno pone unas antenas, pero resulta que ese artista invita a la tía de la mamá, de la abuelita, de la y adivinen dónde se paran a ver el show, enfrente a la antena. Entonces, esa persona se convierte en un obstáculo para que la señal llegue al destino que nosotros queremos. Entonces, es uno como ingeniero de monitores, al que le ha tocado hacer monitores, diciéndole, señora, córrase. Por favor, ustedes se pueden ubicar un poquito para acá. ¿Será que ustedes se pueden ubicar? Porque hoy pierde una visibilidad y están precisamente enfrente a las herramientas de trabajo de uno. Entonces, para evitar que la antena se vuelva dentro del medio un obstáculo, pues venden determinados parales que no son costosos, de plástico, y mucho mejor que sea de plástico, porque así yo puedo este tipo de accesorios ubicarlos en determinadas truces que van a ser metálicas, y pues la antena queda completamente inhibida de cualquier cosa eléctrica que esté pasando por este tipo de materiales o este tipo de truces. Y realmente son muy robustos. Es más, el señor KTM va a hacer una demostración porque está utilizando uno para sostener un lindo KSM8 en este momento, y es una empresa que se llama Stage Ninja. Realmente yo tengo varias de esas, las he recomendado, son absolutamente increíbles.
son para colocar también antenas. Él la está utilizando para colocar micrófono, pero la robustez que tiene esa piaña y ese accesorio es absolutamente increíble. Y se puede colocar en cualquier lugar del escenario sin que rompa la estética, sin que se convierta en un obstáculo, más bien casi que nadie va a mover nunca la antena y lo vamos a tener fijo. Muchas gracias, un aplauso a nuestro, muchas gracias, Kate, a nuestro modelo Stage Ninja Chile. Ahí va a ubicar otra vez que hizo una mezcla perfecta con ese KSM8 ahí, se ve genial. Entonces, ese tipo de parales realmente funcionan muy bien. ¿Listos? Realmente se los recomiendo. Y era lo que yo les nombraba la clase pasada. Lo que pasa es que el cuerpo absorbe RF y en este caso, miren cuánto puede llegar a absorber una persona. Casi de 20 a 25 dB. Y si ustedes comen sopaipilla, si es sopaipilla es el tema, yo no me acuerdo si ese es el nombre, las sopaipillas. Sí, Y sopaipilla si se llama. usted, eso. Y si usted come, no sé, arroz con mariscos y se toma la sopita, pues usted va a absorber un poco más. Una vez dictando, se los digo a manera de anécdota, dictando un seminario en Perú, a, a una persona que estaba dentro del público le pusieron de apodo el atenuador. Ya usted se imaginará cómo era esa persona de grande. Así que yo le recomiendo que usted, ya nosotros ya hablamos, ya no de qué tan gordo está la persona, sino de cuánto atenúa. ¿Sí? Entonces, si usted está en 15, en 20, 25 dB, bueno, usted ya lo analiza. Ojo porque el cuerpo maneja agua y sal. Si ustedes toman el micrófono con la mano, inmediatamente va a haber una caída por lo menos de unos 10 a 15 dB. Y si es el cuerpo, de 20 a 25 dB. Por eso es que hay personas que se preguntan, pero Juan, ¿por qué tan raro si yo estoy aquí trabajando en este momento en esta televisora o estoy, no sé, en un canal o en el canal de la iglesia? Y yo le coloco el bodypack al pastor y el pastor inmediatamente la señal se cae muy brusco, o si él se sienta peor porque el bodypack queda atrapado entre lo que es el cuerpo de la persona y lo que es el sillón como tal. Ahí va a haber una mayor pérdida. Pero ya ustedes saben por qué pasa ese fenómeno. Entonces dicen, yo me acuerdo que Juan David me dijo esto, yo lo que voy a hacer es ubicar mejor el bodypack, lo voy a dejar, no sé, hacia un lado, ¿sí? Para que tenga una mejor recepción. Sería ideal, maravilloso, así como yo tengo mi ejemplo en el mundo no cristiano que es Luis Miguel cargando el bodypack en la mano, sería genial, sería ideal que todos se colocaran el bodypack como lo hace Jesús Adrián Romero, que es enfrente. No sé si ustedes lo han visto. Miren cualquier video de Jesús Adrián Romero y él siempre tiene el bodypack enfrente de él, o sea, la chaqueta ahí y uno le ve el bodypack acá enfrente, una maravilla. Y él está ahí moviendo y con su perilla y demás y ajustando los volúmenes, porque tiene mucha más línea de vista con las antenas de transmisión. ¿Listos? Termino diciendo, no se requiere simetría en la configuración de las antenas. Se pueden usar diferentes tipos. En un lado puede ser una dirección direccional, en otro lado puede ser una omnidireccional. Eso depende de lo que ustedes tengan que configurar dentro de la iglesia. Los cables pueden tener diferentes longitudes y no hay ningún tipo de problema. Eviten este tipo de errores, temas que de pronto alcanzamos a ver la clase pasada, de evitar de que, por ejemplo, esto es una jaula de Faraday, que es un concepto que también pueden averiguar, ahí no va a entrar nada del RF del micrófono, o sea, esas antenas no están captando nada. Miren este tipo de cosas, yo no sé si las alcanzamos a ver la clase pasada, pero se las digo nuevamente para que las vean como algo que uno dice, yo no debería hacer eso. Miren, campo de béisbol, una niña que están entrevistando y de un momento a otro el RF se empieza a caer. ¿Qué pasó? Que aquí hay una reja metálica y el rack de equipos está acá adentro. O sea, esta señal tendría que pasar. A ver, si hubiera algún tipo de material reflectivo que me permite que la señal esté rebotando, hasta de pronto puede llegar al receptor y listo, por temas de reflexión. Pero como estamos a campo abierto, la señal intentará pasar y esto que está acá, que es esta malla, estará generando este fenómeno de jaula de Faraday como tal, para que no pase la señal. ¿Listos? Nunca dejen las antenas completamente acostadas, por favor.
nunca lo dejen de esta manera, no están haciendo absolutamente nada, no va a funcionar de la manera correcta. O dejar las antenas juntas como yo les estaba explicando, ¿listo? Coloque siempre por encima de la audiencia para que no hayan obstrucciones. Coloque lo más cerca posible los transmisores. Tenga cuidado con las sobrecargas, o sea que no vaya a haber una sobrecarga de RF. Colocar lejos de otras fuentes de interferencia. Por favor, no quiero llegar el día de mañana, esto lo digo como mamá, ¿no? No quiero ver que el día de mañana yo llegue y usted tenga ese desorden, me decía mi mamá. Pues yo no quiero ver que el día de mañana yo llegue a la iglesia y ustedes, que ojalá tengan el privilegio de ir a visitarlos, y ustedes tengan las antenas al lado de las pantallas. No, no tiene ningún sentido. Alejen las antenas de fuentes de interferencia, por favor. En este caso, la idea es que ustedes tengan una correcta recepción y transmisión y medición, porque también van a necesitar antenas para hacer determinadas mediciones. No los dejen cerca de, por ejemplo, las pantallas o determinadas luces. ¿Por qué? Porque la luz, como yo les explicaba al principio del anterior video, es RF, a una frecuencia muy alta, pero se convierte en RF. Entonces no queremos que esto se convierta en un problema a la hora de hacer mediciones. ¿Listos? Ahora, los cables siempre utilicen cables de 50 ohmios y calculen las pérdidas que hay en los cables. Ahora, yo ya les hablé la anterior vez sobre los cables. Ahora lo único que yo me voy a detener acá es cuál es la fórmula para yo poder compensar la pérdida que hay por el cable, porque existe una fórmula como tal. Entrando ya ahora sí en la fórmula, es lo siguiente. Dentro del mundo de las antenas existen antenas activas y antenas pasivas. Las antenas activas, la función, si alguien les dijo en algún momento que una antena activa era para poder llegar más lejos, falso de toda falsedad. Una antena activa está diseñada para realmente compensar la pérdida de esa señal electromagnética que está viajando por el cable, que al fin y al cabo, por las propiedades mismas del cable, que tiene una inductancia, que tiene una reactancia, que tiene una construcción como tal, está haciendo que haya una pérdida en la medida en la que esa señal va viajando. O sea, la señal viaja, viaja, viaja y va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo. En algunos la pérdida es mayor, en otros la pérdida es menor. Repasemos un poquito los conceptos. ¿En qué momentos hay pérdida? Cuando es muy largo el cable, cuando no tengo el ohmiaje adecuado del cable, no es de 50 ohmios, sino es de 75 ohmios. Y aparte de eso, otro de los fenómenos que afecta la pérdida, ¿sí? Es la construcción misma del cable como tal, si es muy delgado y es muy grueso. Y cuarto, y el más importante que la gente no lo entiende, entre más alta sea mi frecuencia de operación, más va a ser la pérdida. Uy, Juan, esa última parte no la entendí. Si usted tiene un sistema inalámbrico que opera más o menos en los 400 MHz, no va a ser la misma pérdida que de pronto un sistema mío que yo tengo que opera en los 600 MHz. Aunque hay 200 MHz de diferencia, 200 es harto, y eso va a hacer que mi sistema de 600 tenga más pérdida a la hora de viajar por el cable, o sea, mi cable de una mayor pérdida, utilizando el mismo cable que utilizaríamos con el de 400. Puede que el de 400 tenga una pérdida de 2 dB, por ejemplo, y con mi sistema, tomo el mismo cable y los conecto, los llevo a mi sistema de 600 MHz y tengo una pérdida de 4 dB. Entre más alta sea la frecuencia, mayor va a ser la pérdida. Ahora, ¿cuál es la fórmula para yo compensar esto? Porque necesito saberla. Es ganancia de la antena, ganancia del amplificador, o sea, del booster de la antena. Cuando hablamos del booster es de ese aparato que viene en la antena activa, ¿sí? Y la pérdida del cable, más la pérdida del split, si es que tenemos un split. Si no lo tenemos, pongan eso como cero como tal. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Voy a colocar aquí en este momento un apuntador para que ustedes lo puedan ver. Un segundo. Entonces, ganancia de la antena. Tenemos que saber que esta ganancia de la antena es de más o menos unos 7 dBi, ¿sí? Realmente son unos 6 dBi. Entonces, 6. Ganancia total del amplificador, en este caso lo vamos a dejar como 0. Entonces, más 0. Más la pérdida, vamos a suponer que la pérdida del cable que yo estoy teniendo en este momento es una pérdida de, no sé, a ver,
pongamos un cable de 5 dB, que es el cable Shure de 30 metros, 5 dB, más 0 del split, igual. Tenemos 6 más 0, 6 más, esto realmente es más menos 5 porque esto es negativo. En este caso tendríamos ¿cuánto al final nosotros positivo? 1 dB. No hay necesidad todavía de activar el booster como tal. Entonces, imaginemos que no fuera la pérdida 5, sino fuera 10 dB. La idea es que este número de acá sea lo más cercano a 0. Entonces, pero hagamos el ejercicio con una pérdida de 10 dB. Entonces sería 6 más 0, 6, menos 10 más 0. Si es menos 10, quedaríamos 4 negativo, quedaríamos menos 4. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, 4, estoy llegando casi a los 5 dB de pérdida. No, no me gusta. La regla dice que más o menos a eso yo ya debería compensar. Pues me voy al booster de la antena, subo, ya no lo dejo en ceros, sino lo pongo en más 6. O sea, acá ya se cambiaría y sería más 6, perdón. Hice muy largo ese más 6. Entonces ahora sí quedaría 6 más 6, 12, menos 10. ¿Cuánto quedaría al final yo? ¿Positivo qué? Positivo 2. Y estoy más cerca a 0. Esa es la manera de nosotros ver cómo compensamos la pérdida por el cable como tal. ¿Listos? Quería enseñarles esa fórmula, apréndansela, anótenla. Alguno me preguntará, Juan, ¿y cómo hago yo o quién me entrega a mí las informaciones con respecto ¿quién me trae las informaciones con respecto a la pérdida del cable? Todos los fabricantes, sea Belden o sea otro fabricante, tiene que entregarles a ustedes una tabla diciéndoles, este cable tiene esta pérdida y en estas frecuencias. Y listo, ya con eso ustedes saben cómo aplicar la fórmula. ¿Listos? Ahora, perdón, se me olvidó explicarles algo. Algo muy importante que tienen que saber es que estas uniones o splits o determinados, hay un aparato especial que realmente es un divisor de señal de Shure que es pasivo, tienen siempre más o menos una pérdida de 3 dB. Pero entonces lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver qué es una distribución pasiva y vamos a ver qué es una distribución activa de antenas. Si nosotros estamos viendo una distribución de antenas, ¿cuál es la idea con la distribución? Primero, prevenir la interferencia entre antenas receptoras, o sea, ubicar todas estas antenas juntas. Reducir todos los equipos y cableados, o sea, reducir, bueno, no equipos, de pronto aquí la palabra es reducir antenas y cableados, porque estamos reduciendo muchísimo todo ese tema de cableado y antenas. Y utilizar un juego de un par de antenas. De esta manera que ustedes están viendo, yo conectaría varios sistemas a un distribuidor y en vez de tener conectados 2, 4, 6, 8, 10 antenas, tengo conectadas 2 antenas nada más. Antena A y antena B. Y se acabó. Esto es una distribución activa. Claro, quiero que entiendan algo y es que esto tiene también atrás 5 puertos A y 5 puertos B. Y es 1 al B, 1 al A, 1 al A, 1 al B. ¿Por qué? Ustedes miran, pero Juan, pues realmente eso se sabe. No, y hoy pasó en una televisora precisamente en un país, no voy a decir, porque uno nunca sabe que uno diga, alguien conozca, pero hoy me pasó una llamada donde se me cae la señal. La persona fue, miró, revisó qué era lo que estaba sucediendo y resulta que no sabían que eso se dividía en A y B y en algún momento uno de estos sistemas quedó conectado a antena A y la B la mandaron otra vez a la A. ¿Me hago entender? En ese caso no hay como tal un diversity, que es lo que nosotros llamamos, y vamos a tener problemas de RF como tal. Ahora, también podríamos tener una división pasiva, pero vamos a tener una pérdida de 3.5 dB. ¿Sí? Entonces, no vamos a querer eso, pero igual se sigue utilizando y en algunos casos es muy útil para hacer algunas split de las antenas como tal. Miren, yo puedo tener dos sistemas. Tengo mi sistema A, porque tengo aquí realmente son dos sistemas en dos receptores, y mi receptor B. ¿Qué hago yo? Aquí tengo mi splitter pasivo
que me está llegando mi antena A de un lado, mi antena A del otro lado, y aquí lo mismo, antena B de un receptor y antena B del otro receptor como tal. Lo único es calcular esa pérdida de esos 3 dBs. Tenemos diferentes distribuidores de antena, un distribuidor de antena que es el 845 y el 844. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Uno tiene alimentación, una fuente interna de alimentación, el otro ya tiene un adaptador común y corriente para alimentación, pero la cuestión, ¿cuál es la real diferencia entre los dos? Es un selector de bandas que el U845 tiene, porque, aunque no lo sabían, de pronto hay personas que tienen que conectar sistemas que son de nosotros, que están o en VHF o están en frecuencias más arriba, llegando a los del giga para arriba, de 1 giga para arriba. Entonces es preferible poner el selector de bandas y decir, mire, yo realmente voy a conectar en este distribuidor este tipo de equipos que funcionan en esta banda de frecuencias como tal. ¿Listos? Miren cómo quedaría en la parte de atrás la conexión. Tengo mi antena A, mi antena B y lo que yo les dije. Estos son los puertos B y estos son los puertos A como tal. Ese sería el conexión A. Juan, ahora lo vamos a hacer más complicado porque aquí sobró un conector y aquí sobró otro conector. Nosotros podemos hacer un cascadeo a otro distribuidor, claro, podemos hacer 2 niveles, aquí lo estamos haciendo. Esos 2 conectores que sobraron van a ir a las antenas principales A y B, aquí sería la B y aquí sería la A, ¿sí? Y hago un cascadeo de un distribuidor a otro. Este distribuidor que tenemos acá es el distribuidor madre y este es el subdistribuidor como tal, el que está a su mano derecha. Y tenemos un par de antenas como tal. Juan, y si yo quiero irme a otro distribuidor como tal, porque aquí vean, otra vez no se están utilizando estos 2 puertos que son los de cascadeo. Ahí ya el panorama cambia, ya no se utiliza de esa manera. Ahí se utiliza de la siguiente manera. Nosotros vamos a colocar un distribuidor madre. Del distribuidor madre vamos a salir hacia los subdistribuidores y de los subdistribuidores vamos a salir a cada uno de los sistemas como tal, como tenemos la foto que ustedes están viendo acá. ¿Listos? ¿Entendido hasta acá esa parte? Cada vez que ya queramos pasar a un tercer nivel, sí, yo sé que les estoy mostrando hasta un cuarto nivel. No, ya desde el hecho que queramos pasar a un tercer distribuidor, es mejor colocar un distribuidor madre, del distribuidor madre a los subdistribuidores y de los subdistribuidores a cada uno de los sistemas como tal. Pero también les recomiendo algo y es que aprovechen las capacidades que tienen los sistemas inalámbricos, por eso debemos estudiarlos. Casi que la persona que se dedica a hacer RF como tal tiene que estudiar qué es lo que trae el sistema. Ese sistema trae para hacer cascadeo de RF, pues entonces yo ya no necesito mandar uno a uno. Más bien yo averiguo con el fabricante, Juan, así vamos a hacer una llamada para que ustedes me entiendan. Kate me llama. Juan, te hago una pregunta. Me llegaron estos 2 sistemas de Axin Digital. ¿Pongo uno a uno al distribuidor o tú sabes si se puedan cascadear? No, mira, vete a la parte de atrás, se puede cascadear. Listo. Kate los cascadeó como ustedes están viendo en la foto. Hay 2 antenas, A, B, y de los puertos C y D cascadea el siguiente. Juan, ¿yo puedo cascadear un tercero? Sí, se puede cascadear un tercero. No es lo recomendable, pero se puede cascadear. En Axin realmente funciona bien. Tenemos otra serie que es ULXD que no. Pero ¿por qué yo les hago este ejemplo como si fuera una llamada? Porque yo le diría, listo, ya en este momento, si tú vas a pasar a un cuarto sistema, ese ya va al distribuidor, porque no podemos poner ya un cuarto más. No, ese ya tiene que ir al distribuidor y más bien ese ya sí puede alimentar a otro. Entonces, así nosotros vamos casi que aprovechando y no yendo uno a uno, o si no necesitaríamos muchos distribuidores. Entonces, si ustedes saben que podemos hacer una cascada RF y ya el fabricante me dice cuántos puedo cascadear, 2 niveles, 3 niveles, aprovechen eso y con eso me van quedando espacios libres dentro del distribuidor. Lo único que deben tener en cuenta sí o sí es que a la hora de hacer un cascadeo RF, si este sistema de acá arriba es, por ejemplo, está en la banda G50 o G55, pues el de abajo también, este de abajo también debe estar en la misma banda. Si el de arriba es banda
no sé, A, el de abajo A. Si el de arriba es banda H4, el de abajo también debe ser H4. No, no, no. Cuando hacemos cascadeo de un sistema para otro, tienen que ser de la misma banda. Cosa que no pasa cuando yo estoy conectando de un distribuidor a los sistemas. Ahí sí ya cada sistema individual puede ser de la banda que quiera. Pero cuando es un sistema, un micrófono el que le entrega RF a otro, debe ser de la misma banda. ¿Listos? Solamente para que lo tengan en cuenta. Por último, mantengan la ganancia y la pérdida, como yo les dije, más o menos, o sea, que no se pasen de los 5 dB de pérdida, ni que queden por encima de los 5 dB de ganancia, más o menos lo más cercano a cero. Usen tan pocas antenas como sea práctico, por favor. Especifique siempre sistemas inalámbricos de calidad para el rendimiento de RF y siempre calcular la estructura de ganancia del sistema de la antena. Ahora, miren cómo ustedes pueden hacer un multiroom. Por ejemplo, si en la iglesia necesitan colocar que el mismo sistema inalámbrico que están utilizando, igual yo lo puedo utilizar en la sala A o en la sala B, o en esa área o en esa área, ¿sí? En un púlpito que tengo al centro de mis, no sé, del lugar donde yo esté, de la iglesia, del templo como tal, pues si yo tengo dos stages diferentes, pues que yo tenga ese cubrimiento como tal. ¿Listos? Y esto lo puedo hacer con los splitter pasivos, pero siempre y cuando respetando que en cada lugar me queda antena A, antena B, antena A y antena B. Pero ahora, ¿cómo realmente se hace un multiroom? Qué pena que yo me salte todo esto. Ahora podemos hacer un multiroom utilizando los combinadores de antena de Shure y queda muchísimo más fácil para hacer este multiroom. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Espérenme un segundo, déme un segundo. Déme un segundo, muchachos, déme un segundo. Entonces, les continúo explicando, ya es que tenía que decirle algo aquí a mi esposa. Bueno, no sé si se escuchó, yo intenté ponerlo en mute. Ah, un combinador de antenas, los nuevos combinadores de antenas, vienen para que yo pueda realizar ahora lo que nosotros llamamos multizonas. El multizonas me permite a mí que yo vaya de mi distribuidor a mi combinador y voy a tener dos combinadores, uno para las antenas A y uno para las antenas B. De esta manera ya es mucho más fácil porque no tengo esa pérdida de 3 dB y porque no me tengo que estar preocupando por hacer todo ese cálculo que se volvería más complejo y sobre todo si son muchas salas en total. Por lo cual envío una antena A un lugar, una antena B al otro lugar, una antena A a un lugar, una antena B al otro lugar. Venga, Kate, ¿qué se está riendo? ¿Sí se escuchó lo que yo estaba diciendo? Hasta que se ríe. No, 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 dígame que no se escuchó. Qué No, no, vergüenza con no, no todo se el escuchó. público. No se escuchó. No, 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 no. Entonces, entonces, para que entiendan cómo sería ese tema de utilizar los combinadores para hacer temas de multiroom. Ahora, entramos a lo último, que era lo que yo quería que ustedes vieran el día de hoy. Les quiero mostrar esto acá un segundo. Evitar, no, esto ya les digo qué parte quiero ir especialmente. Acá. Vamos a hablar de cómo hacer una coordinación de frecuencias. Juan, yo no tengo un analizador, no tengo un analizador de espectro. Si no cuentan con un analizador, ya muchos sistemas de Shure cuentan con uno internamente. Si ustedes miran desde la serie QLXD, QLXD y Accent Digital, ya cuenta con un analizador de espectro en su interior para hacer una medición de RF como tal. Pero si aún así no tuvieran este tipo de series, utilicen algo que se llaman grupos y canales. ¿Por qué utilizar grupos y canales? Porque las frecuencias que están contenidas dentro de un grupo son compatibles entre ellas. Les voy a enseñar cómo hacer una coordinación de frecuencias cuando no se tiene este analizador. Lo primero que yo voy a hacer es apagar todos mis transmisores
Mis transmisores los voy a dejar dentro de unas bandejas que son las bandejas de hacer pan o hacer metálicas. Voy a organizar mi mesa bien estructurada dentro de mi iglesia. Antes de que yo voy a entregar micrófonos para los cantantes, demás, pongo todo bien bonito. Apago todos los transmisores, los receptores no. Me voy a mi primer receptor y lo que voy a hacer es que le voy a decir al primer receptor que haga un escaneo de algo que se llama un group scan o escaneo de grupo. Entonces, él va a empezar a hacer este escaneo de grupo y va a encontrar que el mejor grupo es el grupo A, porque es el que más frecuencias libres tiene. Ahora, después de hacer un group scan, voy a hacer un channel scan dentro de ese grupo. O sea, es buscar la mejor frecuencia dentro de ese grupo. Ah, él encontró que es la 5. Listo, mi primer receptor quedó en A5. Voy a mi micrófono, pongo A5. Ellos dos quedan en ese momento ya unidos, ¿sí? Ya quedan sincronizados. No apago el sistema, no lo puedo apagar, lo dejo prendido. Ahora me voy a mi otro receptor, ya no le vuelvo a dar group scan porque vuelvo y le digo que es el A, ese sí ya lo pongo automáticamente A, ese paso solamente lo hago cuando comienzo, pero lo que sí le debo dar nuevamente es un channel scan, que me encuentre otra nueva frecuencia nueva para ese sistema, y me encontró que es la A8. Listo, entonces voy a mi micrófono A8, quedan sincronizados y lo dejo prendido. Y voy repitiendo el mismo paso y todos los voy dejando prendidos hasta agotar completamente el grupo A. Pero Juan, ¿yo para qué haría eso? Porque hay un fenómeno dentro del RF. Ah, miren esto. Esta gráfica que ustedes están viendo en este momento es la gráfica como tal, ¿sí? De una pantalla LED prendida. Esto es la maravilla que produce una pantalla LED prendida. Por eso les digo que no lo dejen cerca de las pantallas. Sobre lo que estaba hablando Juan David, algo que yo vine a saber muchos años después, eh, a, a- a través de lo mismo que estaba hablando, de los grupos, para explicarle a los chicos, si uno se cambia de grupo, el grupo está pensado en que funcione eh, A1 y pueda funcionar con el A2 y no tenga problemas de frecuencia. Está pensado el grupo completo para funcionar en sí sin tener problemas. Exactamente, está Y yo pensado de antes esa manera. pensaba que si más me alejaba, cuando no sabía todavía de RF, pensé que si ya el primer micrófono me quedó en A1, el siguiente lo voy a colocar en B4. Y decía, quizás así están más lejos. Y no, pues, no quiere decir eso. Es exactamente, no quiere decir eso. ¿Por qué no quiere decir eso? Les voy a mostrar algo muy importante. Los grupos están hechos para calzar entre sí perfectamente. Y no solamente para eso, o sea, sí, para utilizarse todos, pero viene con este último fenómeno que es con lo que quiero cerrar la charla hoy, que es el más importante de entender a la hora de nosotros hacer todo el RF y la coordinación de frecuencias dentro de un culto. Les voy a poner este ejemplo para que hoy miremos con detenimiento este pedazo. Vamos a tu iglesia, yo voy al Centro Cristiano Internacional, vamos a hacer una coordinación de frecuencias, tenemos un evento importante y sucede, voy a poner todo el panorama para que me lo entiendan. Viene Marcos Witt, después de Marcos Witt va a venir Jesús Adrián Romero y va a cerrar por último Rojo. La cuestión es que empiezan cada uno de ellos a tocar, hicimos toda nuestra coordinación de frecuencias, pero el caso puntual, el ejemplo es el siguiente, está tocando Marcos y de un momento a otro la gente, que eso casi nunca pasa, nunca pasa, eso solamente pasa en otros países, no en Chile, en la otra banda empieza, quiero hacer line check, ya están por terminar, vamos haciendo line check. Y ¿No? Acá no pasa tampoco. no, nunca pasa, eso nunca pasa. Queremos hacer line check, queremos hacer, no es el momento, no queremos, listo, pero nosotros, porque queremos agilizar y queremos que ya en algún momento Marcos terminó de cantar e inmediatamente entre la otra agrupación, ese ingeniero de esa agrupación que continúa, que vamos a suponer que, ¿cuál fue la que yo les dije que seguía después de Marcos? Hicimos el ejemplo de
Marcos Barriento. Rojo Sierra y... Sí, bueno, listo, Marco Barrientos. Marcos Witt y Marco Barrientos. No sé, se me olvidó el que había dicho el de la mitad. Marco Barrientos. El ingeniero de Marco Barrientos dice, hermano, necesito el micrófono de Marcos Barrientos, los bodypack de los INEAR y los bodypack de los músicos. Ni siquiera, saquen los bodypack de los INEAR. Necesito los bodypack de los músicos, de los guitarristas y necesito los micrófonos de los coristas y necesito el micrófono principal de Jesús Adrián. Mientras está tocando Marcos. Yo no, bueno, yo los traigo. La cuestión es que yo tomo todos estos micrófonos y se los pongo encima de la consola prendidos y él empieza a hacer la prueba. El fenómeno es el siguiente, cuando yo dejo dos transmisores prendidos en cercanía, inmediatamente se produce un fenómeno que se llaman intermodulaciones. Las intermodulaciones son amplitudes de frecuencia no deseadas o armónicos bien llamados, que como ustedes están viendo en la gráfica en este momento, cuando los transmisores no están juntos, toda esta área que ustedes están viendo acá está limpia y toda esta área que está viendo limpia, pero cuando se juntan los transmisores, aparecen estas dos intermodulaciones y estas dos intermodulaciones. Estas intermodulaciones son de tercer orden y de quinto orden, y estas son de tercer orden y de quinto orden. Eso que ustedes están viendo ahí es lo más peligroso, porque si en algún momento yo hubiera tenido un micrófono, vamos a suponer que este micrófono acá es el del guitarrista de Marcos, este es el de un corista de Marcos, pero hubiéramos tenido aquí la frecuencia de Marcos Witt como tal, la del micrófono, y sale esta intermodulación que ustedes están viendo acá, que le voy a poner un chulo, ¿sí? Inmediatamente esta intermodulación que cae, si ustedes se dan cuenta, cae en la misma frecuencia que la de Marcos. Miren, yo voy a hacer aquí una unión. Está cayendo en el mismo lugar que la de Marcos. Lo va a cortar y le va a poner una interferencia. Y todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se está cortando el micrófono de Marcos. Y puede que en algún momento ustedes en ese momento ni siquiera sepan que lo que está pasando es que una intermodulación por dos micrófonos que quedaron en cercanía produjeron estos armónicos y esos armónicos se metieron en los micrófonos de los que estaban tocando. Entonces, no es para dejar los micrófonos prendidos cerca uno del otro. Ahora, que hay tecnologías nuevas de las marcas que evitan que esto pase, claro, ahí es donde entra el por qué los sistemas inalámbricos digitales como QLXD o LXD Acción Digital, porque esos son sistemas lineales que no generan intermodulaciones y que tienen algo llamado internamente que se llama eficiencia espectral. ¿Para qué? Para que en espacios muy reducidos yo pueda poner muchos micrófonos y no solamente para eso, sino porque ellos en cercanía no generan intermodulación tan brusco como lo generarían otros. Si los generan, realmente quedan a cada ruido de piso y casi que ni se ven realmente. ¿Por qué yo les hago esta explicación? Porque va atado a lo que decía Kate. Ahora, ¿qué tiene que ver grupos y canales con lo que estamos hablando? Si ustedes se dan cuenta, voy a borrar el dibujo que hice, un segundo para que vayamos a la explicación. Cuando yo hago grupos y canales, vamos a suponer que esto quedó en el grupo A, canal 5, este quedó en el grupo A, canal 8, ¿sí? Como yo lo estamos viendo ahorita, estoy poniendo un ejemplo. En el momento en el que yo haga que los sistemas intermodulen, lo que me está diciendo a mí el sistema cuando yo utilizo el mismo grupo pero diferentes canales es, si suceden esas intermodulaciones, no van a caer en donde están las frecuencias. O sea, yo puedo tener casi que utilizadas todas las frecuencias de un mismo grupo y si yo los hago intermodular, esas intermodulaciones o armónicos que van a aparecer, estos realmente caen en zonas libres en donde no se van a estropear o no van a caer y van a producir interferencia con otro canal. Es como casi, se los voy a pintar en esta gráfica de la derecha. Este es el grupo este es AA5, A5, este es A8. Y es sencillo como que estas son las intermodulaciones de esos dos y yo podría tener fácilmente acá en el medio o podría tener acá una que sea A3, por ejemplo. Eso es a lo que yo me refiero. Donde caigan las intermodulaciones
van a ser en espacios totalmente libres y no en donde están las mismas frecuencias de ese grupo. Ahora sí me hago entender lo que tiene que ver con compatibilidad de grupo y de frecuencias, por eso es que se utiliza. Eso no quiere decir, ¿sí?, que el software, porque el día de mañana el software sí les va a votar a ustedes, porque él hace los cálculos matemáticos. También un segundo que me estoy tomando un remedio, pero horrible. Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Hay momentos en los que ustedes van a hacer una coordinación de frecuencias desde el software y el software sí les va a hacer a ustedes combinaciones como que un sistema les quedó en A3, el otro les quedó en Z4, el otro les quedó, pero porque él ya hace unos cálculos matemáticos tan a otro nivel que él no lo está mirando por grupo y canal, sino él hace otros cálculos que ya fueron matemáticamente hechos y con fórmulas y con física y todo, para que también donde caigan las intermodulaciones, caigan en espacios completamente libres y no se vayan a cruzar. Pero como nosotros nos vamos a poner a sacar fórmulas, lo que sí ya nos entrega el fabricante es, miren, escoja un grupo y de ese grupo sáquele todo el jugo y toda la cantidad de frecuencias que usted tenga disponible hasta que se agoten. Y ya cuando se agoten, ahí sí cambie usted el grupo como tal. ¿Listo? Pero mi recomendación es, señores, las bandejas y las señoritas también que están, hacer RF y colocar estas bandejas de pan no es porque a mí me dio por vender pan, no es porque me dio por hacer lasaña en medio del culto, no, no, es porque ahí van los micrófonos y porque yo estoy evitando la interacción entre ellos por si yo quisiera prenderlos, porque esas cajas metálicas inhiben esa interacción y que no se produzcan esos fenómenos tan bruscamente. Segundo, intentemos respetar las pruebas como tal y que si en algún momento le están pidiendo hacer un line check, pues vamos llevando de a un micrófono, pero a veces hacemos la del perezoso y tomamos todos los micrófonos en los brazos y los llevamos y casi que prendidos. Y lo que pudo haber sido todo un día de coordinación de frecuencias, lo podemos llegar a estropear completamente por no tener una organización a la hora del encendido y el apagado de los micrófonos y de hacer un line check mientras una banda está tocando como tal. Mientras Marcos está tocando, mientras Rojo está tocando, mientras Jesús Adrián está tocando, la banda que sea Miel San Marcos, no sé, la banda que sea, o ustedes mismos entre grupos de alabanza como tal. Pero a la hora que se produzca la interferencia, contemple como una de las posibilidades, ¿sí? No, no vaya a decir, ah, intermodulación, no, no, no. Mire a ver si realmente fue que prendieron otro sistema en la misma frecuencia y se dio una interferencia, o usted está ya muy lejos de la antena y se está cortando. Pero otro de los fenómenos que ya le puede incluir a la lista para revisar a ver qué fue lo que pasó es, ¿será que fue una intermodulación lo que cortó mi sistema? Señores, alguien prendió sistemas en cercanía e hizo algún tipo de prueba. Uy, perdón, nosotros estamos encendiendo los micrófonos mientras... Quizás también pasa ahora que tienen harta, casi todas las iglesias tienen su equipo de backstage o que graba cosas para redes sociales, quizás tienen un micrófono ahí y no está pensado que lo prendieran en el momento, sobre todo cuando son eventos más grandes. Es totalmente de acuerdo, exactamente. Y eso puede generar. Ahora, muchachos, esto va mucho más allá. Yo he intentado en 2 sesiones resumirles temas que van de casi 8 horas, a veces se nos van 2 días, porque también van muchas cosas más allá que se tienen que hacer dentro del software total, porque aquí ya entra otro tema y es si el día de mañana tiene un super evento como dice KT, ¿dónde se va a ubicar la prensa va a estar arriba, ¿dónde están los micrófonos? ¿Va a estar abajo? ¿Dónde van a haber otros sistemas inalámbricos? ¿Dónde se van a ubicar los intercoms? A veces yo he visto que el mayor error que se comete con intercoms es que se dejan las antenas juntas, entonces si se dejan las antenas juntas empiezan en algún momento a ver estos temas de intermodulaciones, o sea, todo esto empieza a generar un montón de caos que hay que ponerle orden, ¿sí? Para que podamos operar de la manera más eficiente y de la manera más organizada como tal. ¿Listo? Miren, les voy a poner el ejemplo. 2 transmisores pueden llegar a tumbar 2 sistemas que estén a los lados. 3 transmisores pueden tumbar 3 transmisores que estén a los lados si yo no hago la coordinación de frecuencias como tal. Pero miren esto tan grave. 3 transmisores que intermodulen pueden tumbar hasta o pueden ocupar o tumbar hasta 12 sistemas que estén a su alrededor porque yo no haga la coordinación de frecuencias como realmente debe ser. ¿Listos?
Tengan en cuenta siempre, miren, que esto es el comportamiento de los sistemas análogos y esto es el comportamiento de los sistemas digitales. Entre más encendemos en los análogos, más se ensucia. Entre más en los digitales, menos se ensucia. Aprovechando también, Juan Pablo Virolía me Ujú. pregunta, el RF, ¿qué pasa con el vidrio? ¿Pasa el vidrio? ¿No pasa el vidrio cuando tenemos un lugar cerrado con vidrio, por ejemplo? No pasa, pero la absorción es mucha. Me- Realmente, o sea, el bloqueo realmente es bastante. Es más, denme un segundo, por favor. Denme y un me segundo. pregunta también a través de eso mismo, ¿hay alguna diferencia con si el vidrio es totalmente transparente o polarizado con algún tipo de lámina? Claro, pues obviamente la lámina va a ayudar a que haya un poco más de absorción, pero no tengo índices así tan detallados de que si tiene o no tiene lámina, si lo pintaron de un color o algo, Perfecto. pero O sea, en estas realmente típicas no. iglesias que tienen los sistemas como en casetas, por decirlo así, con paneles de vidrio, mejor olvidarse de los paneles. Sí, no, es que, o sea, hay un momento en el que yo sí les digo y es, tenemos que tener mucho cuidado con todo este tema de determinados materiales porque la absorción la hay como tal. Entonces, quiero mostrarles algo y es lo siguiente, denme un segundo porque yo aquí tengo, acá está. El vidrio. ¿No se está viendo por si acaso? No, es que no lo puedo mostrar esto. Yo le estoy enseñando algo, les estoy diciendo, no, de pronto, no, prefiero no entrar les voy a decir los valores. El vidrio de 6 milímetros, ¿sí? Tiene una pérdida de 0,8 dB. El vidrio de 13 milímetros tiene una pérdida de 2 dB. Por ejemplo, el concreto tiene una pérdida de 12 dB. El concreto de 8 pulgadas tiene 23 dB. El concreto de 12 pulgadas, 35 dB. Bueno, tengo una lista de materiales, más o menos en atenuaciones de 900 MHz para abajo, en donde más o menos esas son las atenuaciones que se tienen. Por lo menos 2 dB vamos a tener, y en algunos casos un poco más, de 2 a 3,5 dB con el vidrio, pero no es realmente Re- algo que re- sea resumiendo todo eso, completamente. resumiendo todo eso también lo que hablamos en la clase, la primera clase, que entre más mejor línea de vista tenga antena con antena, menos cosas hayan entre medio, mejor. En resumen. Totalmente. ¿Por qué? Porque muchachos, a todos los que nos están escuchando, el fabricante nunca les va a entregar que la marca a veces haga determinados estudios para que sean a nivel educativo y para enseñar, pero nunca van a colocar o en una tabla de estas como fabricante, porque son tantos los materiales que cada uno de ellos va a tener diferentes tipos de comportamiento. Lo que sí siempre van a encontrar dentro de los manuales es un término llamado línea de vista. Mientras ustedes conserven la línea de vista, les aseguro que sus sistemas inalámbricos van a funcionar de la manera correcta. Claro, llevando a cabo todo lo que anteriormente les acabo de enseñar, pero sus sistemas van a funcionar increíble, sin ningún tipo de interrupción, o sea, van a funcionar muy bien como tal. Tienen que Hablando de seguir ese tipo de interferencias, recomendaciones. Eloy me pregunta, yo no lo sé. Por ejemplo, sabemos que las pantallas LED interfieren mucho con el RF, pero me pregunta sobre los tubos fluorescentes que de repente hay harto en la iglesia, como estos tubos típicos de luz fluorescente. Yo no he sabido, nunca he tenido problemas con un tubo, no sé si tú tienes alguna Entonces, experiencia. les pregunto, una cosa es, y está bien, una cosa es que no tengan problema, ¿Mm? otra cosa es que no sea electromagnetismo, porque al fin y al cabo es luz. Sí. Independientemente de, lo que quiero aclarar es que es luz. Que si es una luz que no es tan potente o no está tan cerca a los sistemas inalámbricos como para que en algún momento llegue a interferir en ellos, perfecto.
Es como yo les digo lo siguiente, yo les mostré la gráfica de las pantallas. Hay pantallas que son perfectamente selladas, muy buenas, hay pantallas chinas que son muy mal selladas, hay escape RF y producen determinados fenómenos en esas frecuencias de 470 hasta casi 800, 900, donde realmente cuando prende la pantalla inmediatamente puede hacer que varios sistemas entren en interferencia. Estamos hablando de física, estamos hablando de ondas electromagnéticas que no necesariamente, porque ese es el concepto que a veces nosotros no nos cuesta entender un poco porque es difícil, no tienen que estar en la misma frecuencia, sino que sencillamente por ser ondas electromagnéticas, una puede inhibir completamente a la otra, aunque una sea una frecuencia muy alta y la otra sea una frecuencia muy baja. También tiene que ver con algunas potencias de transmisión. Y la cuestión no solamente la frecuencia que él tenga, sino los armónicos que produzca. Puede que esas pantallas LED que ustedes vean en todos sus componentes, lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo en la parte de abajo, ni siquiera es la misma frecuencia como tal de la luz, porque es que la frecuencia de la luz está muy arriba. Es esos componentes electrónicos haciendo que de pronto algunos armónicos y esas interacciones electromagnéticas caigan precisamente y fuimos muy de malas en donde operan nuestros sistemas inalámbricos como tal. Entonces, puede que hay algunos, esos tubos, algunos funcionen y no den ningún tipo de problema y su potencia de transmisión y su frecuencia, no, realmente no, ni siquiera lo vamos a ver porque puede que ahí no haya esa interacción o produzcan esos armónicos o ensucie el RF, puede que el día de mañana digan, no, cambiamos esos tubos por otro y eso sí fueron el desastre completamente dentro de la iglesia. Perfecto. ¿Listos? No sé si haya más preguntas, dudas. Tengo una pregunta bien técnica, la verdad. Me pregunta Juan Pablo, si tenemos un canal de televisión y tengo y me doy cuenta que está saturadísimo de RF mi espectro, ¿qué tan cerca de la portadora de la televisión digital, al ser canal digital, tengo que colocar la portadora de mi micrófono inalámbrico? Yo siempre recomiendo que estén de 300 a 350 kilohertz separados del punto de televisión. Pero es que eso no solamente depende del sistema. A ver, ¿por qué? Eso depende de si es un sistema análogo o si es un sistema digital. Si es un sistema análogo, no tan cerca, por lo menos más de 300 kilohertz, pero y por ahí pasó más. Yo lo dejaría por lo menos unos 500 kilohertz alejado de la portadora de televisión como tal. Pero la cuestión es lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros dejamos muy cerca el sistema análogo? Se va a presentar lo siguiente. Y eso es por el tipo de modulación que utiliza, que es de frecuencia modulada como tal. Entonces, como tal, la portadora de la televisión la va a intentar modular, pero lo que va a hacer es que se corte y van a haber cortes de ref y van a haber ruidos y todo esto lo está intentando transmitir. Los, Ahora vámonos a la los famosos parte, barridos. exactamente. Ahora vamos a la parte digital. Nadie me lo cree, pero cuando yo dicto los seminarios presenciales, y espero poderlos tener en un seminario presencial, hay un fenómeno y es el siguiente. O hay o no hay audio. Se acabó. ¿Por qué? Porque no estamos hablando ni de amplitud modulada ni de frecuencia modulada, sino de modulación por fase. Cuando hablamos de modulación por fase, yo cuando hago esos seminarios presenciales, dejo mi sistema Axin digital encima de una portadora canal, de un canal digital, mi portador encima de un canal digital. Dicto toda mi conferencia 6, 8 horas, ¿sí? Eso igual no debería ser así, pero yo lo dicto. Y a lo último les digo, ¿ustedes sí sabían que todo el tiempo estuvo en interferencia? Uy, Juan, ¿cómo así? ¿Nunca se cortó? No, porque este tipo de tecnologías están hechas para trabajar hasta encima de un canal de televisión digital sin que se vaya a cortar. Lógico, cuando ya la portadora llega al mismo nivel, porque mientras sobresalga, perfecto, pero cuando ella cae y llega al mismo nivel de lo que es la señal de televisión digital, ahí ya el sistema se cierra y ya no hay audio y ahí se cortó por completo el sistema. Esto lo hemos hecho en diferentes trade shows, lo hemos hecho en diferentes demostraciones a público abierto, en ferias, de todo, y la gente a veces queda como que no lo puede creer.
Tanto así que uno de los puntos claves de los sistemas digitales, y en este caso Accent Digital, ULXD, sobre todo Accent Digital, en el medio de los canales de televisión digital queda un espacio que es un espacio de nada. Pues ahí nos ha tocado, y así se hace aquí en Brasil para a veces hacer temas de carnaval y temas de todo lo que tiene que ver relacionado con el carnaval de Río y todo esto que pasa acá a principio de año. Y es que como aquí todo es lleno, lleno, lleno de televisión digital, toca utilizar estos espacios en medio de los canales de televisión digital, que es un espacio de nada literalmente, donde un sistema análogo no podría operar porque va a operar con barridos y estos sistemas operan sin ningún tipo de problema. Lo que yo quería ir al punto de toda la explicación es, depende si es un sistema análogo, depende si es un sistema digital, y el tipo de modulación que están utilizando. En este caso, la modulación de los digitales es por modulación de fase o algunos también todavía más avanzados y son las modulaciones que se llaman QAM y otros son de modulaciones FM. Los análogos recomiendo que no queden ni cerca, que realmente se alejen un poco más. ¿Para qué? Porque, además, ¿por qué? Perdón, y se me olvidó explicar algo. Porque en los análogos hay un proceso que se llama la desviación y es que la portadora con audio se ensancha. Entonces, por eso también hay que dejar eso un poco más alejado, porque una cosa es que yo la vea sin que la persona cante o sin que el guitarrista toque, pero en el momento en que eso pase, ella poco, no va a ser, pero igual se va a ensanchar. No queremos que se vaya a cruzar con el canal de televisión y vayamos a tener problemas. Finalmente, el canal es la señal es mucho más grande que la de nosotros. No, toda la vida, es un bloque literalmente. Me pregunta Brian ahora, una pregunta súper práctica, yo creo, para la gran mayoría de la iglesia. O sea, el Centro Cristiano Internacional tenemos la bendición de poder constar con sistemas profesionales, con distribuidor, con combinador, todo bien ordenadito y no tenemos mucho problema. Ajá. Pero todos venimos mismo centro internacional viene desde pequeña, cuando teníamos 4 micrófonos y no los teníamos con distribuidor, los teníamos que andar trayendo. Pregunta, ¿cómo podemos tener los micrófonos? ¿Qué tan cerca? ¿Dónde los podemos posicionar? ¿Cómo posicionarlo, la antena para que funcione mejor el transmisor y el receptor? En el caso Pero de ¿cómo así? Otra vez, otra vez, otra vez, porque esa parte o algunas cosas que las explicamos otra vez, ¿cómo es el tema? En el caso, por ejemplo, de las iglesias más pequeñas, que no pueden tener un distribuidor y no sé, pues tienen Sí. 4 micrófonos inalámbricos, ¿dónde colocar los transmisores? ¿Dónde colocar los receptores para poder hacerlos funcionar mejor? ¿Colocarlos directamente en el altar, en el escenario, por decirlo así? No, yo siempre recomiendo que lo que son iglesias pequeñas, los receptores efectivamente se coloquen. Se lo voy a responder así. La iglesia de mi papá en Colombia es una iglesia pequeña, es una iglesia para 100 personas, y los receptores están puestos en la tarima a un lado, ¿sí? En donde yo tengo la mayor línea de vista, porque cuando las personas se ponen de pie, casi que se me ponen una barrera y me tocaría poner a mí atriles arriba o determinado tipo de, como de, ¿cómo decirlo eso? Como unos stands para yo poder colocar los micrófonos por encima de las personas. Para eso lo que yo hago es llevarme mis sistemas inalámbricos, que casi siempre van a estar seteados con la misma frecuencia. Yo casi nunca hay que mover nada porque yo ya hice un trabajo anterior para saber cuáles eran las mejores frecuencias y como un escaneo general, algo que no me va a cambiar realmente mucho. Y yo los dejo encima de la tarima, bien, bien ubicados, bonitos, no uno encima del otro. Tenemos nosotros una serie de Shure que se llama BLX, realmente es porque la iglesia es muy pequeña, y lo que hacemos es separarlos, uno, el otro acá al lado, el otro acá al lado, el otro acá al lado, de tal manera pues que no vayamos a dejar las antenas de los transmisores juntas. Y con eso tenemos una muy buena relación portadora-ruido. Entonces, pues, sencillamente mi portadora va a estar súper bien, el pastor se puede mover por todo por toda la tarima sin ningún problema. Es más, a veces se puede bajar hasta hablar con la gente un poco y va a funcionar perfecto. Esa es como mi recomendación, porque a veces cuando yo me lo quiero llevar para el área de sonido que puede estar enfrente o algo, cuando la gente se pone de pie y como es tan pequeño todo, casi que todo genera una barrera inmediatamente y si he dado con muchas iglesias que dicen, Juan, se me corta. Claro, porque tienen que ponerlo por encima de la gente porque eso se convierte casi que como un muro
que no se puede atravesar como tal. Perfecto, me quedó clarísimo. Me imagino que a Brian también, así que muchas gracias. ¿Sí? Me pregunta, bueno, antes de la siguiente pregunta voy a enviar de nuevo los links para lo que se metieron después, los links de la asistencia y todo eso. Me pregunta Diego Llanos sobre el tema de los splitters, pero ahora en in-ears también. ¿Cuánto es la pérdida al ocupar splitter BNC de los normales? ¿Cuánto es la pérdida en los... Lo mismo, la pérdida siempre va a ser la misma, no, no hay diferencia si es para micrófono o para in-ear, son 3 dB. El splitter como tal tiene una pérdida de 3 dB. Es más, cuando yo utilizo combinadores de Shure, quiero aclarar esto, un combinador de Shure, esto es un poquito un concepto técnico más avanzado, pero les puede servir. Un combinador de Shure como tal tiene una parte activa y tiene una parte pasiva. La parte pasiva, que es la parte que dice A más B, de hecho me voy a volver aquí y para ir cerrando. Ya les muestro acá un segundo. Acá está. Ese es el combinador. Un combinador de Shure tiene una parte activa que no tiene pérdida y tiene una parte pasiva que sí tiene pérdida y son los mismos 3 dBs, que es esto que dice AB, A más B. Eso de AB, A más B, que son esos 3 conectores, es como exactamente ver esto. Dame un segundo. Pero ¿dónde estaba? Pero si lo teníamos ahí ya, tenía yo a la mano. Aprovechando mientras lo buscan, nosotros asimismo también tenemos conectado una antena de media onda y la antena aleta de tiburón la tenemos más lejos, como la caseta donde tenemos los artefactos, la tenemos lejos del altar. Cuando vamos a chequear Exactamente. cosas ahí, tenemos esa antenita ahí para que no se nos corte y poder estar escuchando también las cosas para las pruebas y todo eso. Tal cual. Entonces, miren, estos que yo les estaba diciendo acá, estos splitter pasivos, es exactamente, miren, tiene 3 conectores. Es exactamente lo mismo que este combinador de acá, que tiene 3 conectores, el que yo les acabo de mostrar. Que otra vez se me perdió. Bueno, el combinador que yo les mostré ahorita que tenía 3 conectores es el mismo que ustedes están viendo en esa foto. Este de acá es lo mismo que este de acá, ahora sí. Son 3 conectores. Esta parte es pasiva en un combinador, tiene una pérdida de 3 dB y todos los 3 conectores funcionan como de entrada, como de salida. Preguntas, dudas. Hasta el momento esas son todas las dudas que tengo. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Voy a habilitar los micrófonos por si alguien quiere preguntar algo más directamente. Pero al parecer está... De momento no me han llegado más preguntas. Bueno, si es así, nada, muchachos, quería agradecerles por esta segunda sesión a todos los que asistieron. Eh, Gracias a Kate nuevamente por abrirle espacio para tener esto. Pienso que estos espacios son muy enriquecedores y como yo hablaba con Kate antes de tener esta charla, creo que después podemos tener una charla, aunque ya me pueden seguir haciendo temas de RF, investiguen ustedes, pueden seguir contando conmigo para lo que necesitan a nivel técnico, del software, de temas más de coordinación de frecuencias para que se vayan adentrando en este tema. Creo que la próxima sesión podemos ver, si ustedes quieren un tema de Dante bien interesante, hacemos un primer nivel de Dante para que la gente conozca un poco sobre el protocolo, Sería sobre entretenido. configuraciones de IP, temas de topologías, cables, redes, LAN, VLAN, bueno, todo lo que tiene que ver con mismo así con el protocolo, Dante Controller, todo lo que tiene que ver con el Dante Virtual Sound Card, cómo se hacen las configuraciones, cómo funciona el software. O sea, creo que podemos hacer un primer nivel, casi que los dejaría preparados a todos para que vayan a la página de Audinit, hagan su examen y queden certificados en Dante. Entonces, quiero agradecerles, Kate, mano, gracias, gracias. Tú sabes que estos espacios son realmente increíbles y gracias por abrirme ahí el espacio para poder compartir con ustedes un ratico. Gracias a ti, Juan David, bueno, primero por tu corazón de servicio, te damos las gracias
por siempre estar ayudándonos, siempre estar enseñándonos, a pesar de pertenecer a la marca. Sé que si no fuera así, también estaría ahí, sé que Ahí seguiría, estamos. bueno, de partida seguiríamos siendo amigos, entonces está de más. Pero muchas gracias por tu corazón, por tu enseñanza, quedó súper claro, creo. Eh, Amigo, si es que alguien quisiera contactar contigo, tu mail o tu Instagram, no sé qué es lo que prefieres. Todas las plataformas, si quieren, miren, si lo quieres anotar ahí en el chat para que la gente lo tenga, mi correo es así, moreno-juan, @shure.com. No tengo Ahí ningún está. problema en las redes Ahí- sociales. Si me quieren contactar por Facebook, en Facebook creo que aparezco como Juan David Moreno o como Juan Moreno, si no estoy mal. Y en Instagram aparezco como Juan Moreno Music. Ponen así, Juan Moreno Music. Sí, Y ahí también lo estoy acabo de también mandar, ya en... que es más popular hoy día hablar por Instagram que por otra cosa. Exactamente, entonces Juan Moreno Music o Juan Moreno y por el otro lado muchachos, yo ahí estoy 24/7, ustedes me pueden preguntar, Juan, ayúdame esto, tienes, me gusta esta parte del RF, tienes más material o me puedes compartir esto o cómo es esto, no entendí muy bien esto que estoy haciendo y yo les ayudo sin ningún problema, yo estoy es precisamente para eso, para ayudarles. Muchas gracias, amigo.